Dios te bendiga y te guarde por aquí con palabras de fe, a traerte esta hermosa enseñanza que se encuentra en Hechos 16. Está específicamente desde el versículo 25 y es un tiempo en el que Pablo, cuando estaba con Silas predicando el Evangelio, pues fueron apresados, y estos, cuando estaban ahí en la cárcel, que se le había inhabilitado el movimiento físico, ¿verdad que sí? Estaban entre cuatro paredes, vamos a decir, en un espacio en donde se le había impedido la libertad física. Se les había castrado en ese momento de poder continuar caminando, haciendo el propósito de Dios, por el cual los había enviado, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios, a predicar la palabra de Dios en ese espacio, en ese momento cuando ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, y vienen y los apresan. Y en el versículo 25 dice que a medianoche ellos estaban orando, que cantaban himnos a Dios mientras ellos estaban presos, y los otros presos también los oían. Y ahí sobrevino de repente un gran terremoto, que de tal manera los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí me detengo. Vamos a ponerlo en el plano espiritual. ¿Qué es una cárcel? Una cárcel está construida para mantener personas cautivas porque han infringido en contra de la ley, ¿verdad? Han hecho algo malo, han hecho algo que no es agradable, obviamente, a Dios. Pero también hay personas que son apresadas de forma injusta, que pueden estar haciendo lo bueno, y personas que no quieren que eso prospere, pues hacen cosas indebidas para que también eso alcance a aquellos que están caminando dentro del propósito. En la escritura vemos que a varios de los apóstoles le tocó ser prisioneros a causa de llevar el evangelio de Cristo, porque muchos no estaban de acuerdo, porque esto estaba desatando ataduras, estaba libertando personas. Pero también Dios tiene que permitir que estas cosas sucedan en nuestras vidas para ser movidos a escenarios y lugares en donde, humanamente hablando, no vamos a ser llevados. Porque una persona que no está haciendo lo mal hecho, en sí, per se, ¿verdad?, no va a ir a la cárcel. Pero tiene Dios que permitir movimientos en ese tablero de ajedrez espiritual, agarrar y mover sus fichas, mover sus peones, ¿verdad? Y permitir que el enemigo también haga algunas cosas para seguir impulsando la obra del reino de Dios. Y vemos aquí que Pablo y Silas, al ser encarcelados, no hubo limitante espiritual. Fueron puestos en un lugar para que no siguieran haciendo la voluntad de Dios. Pero esto no iba a limitarlos a ellos a continuar con la intimidad con Dios, ni dejar de hablar con su Padre Celestial. Entonces, puedo estar en una cárcel y físicamente puedo estar en un lugar en donde no puedo hacer nada por mis fuerzas. Pero el clamor a Dios, la alabanza a Dios, la adoración, cantarle, adorarle, orar, clamar, suplicar, no se limita a paredes físicas ni a lugares físicos. Esto es totalmente espiritual. Y en el interior puedes comenzar a hacerlo, aunque otro no tenga que escucharte. Pero allí ellos lo hacían con su boca. Ellos cantaban himnos y oraban. Y los que estaban presos, que quizás sí habían hecho cosas malas, entonces escuchaban. ¿Y qué estaban escuchando? Una oración a aquel que le había dado libertad a Pablo, que lo había entrado en el propósito a Silas. Cantaban himnos a Dios. La adoración y la alabanza a nuestro Rey eterno no puede estar atada a cómo yo me estoy sintiendo, ni cómo Dios tiene que permitir que suceda algo en mi vida y que yo esté padeciendo a causa del nombre de Cristo, porque bienaventurados somos, dijo Jesucristo, el que padece a causa del nombre de Él. Entonces, qué bonito ver que aunque yo pueda estar en una cárcel físicamente, espiritualmente puedo mantenerme aún vivo, cumpliendo con lo primero, que es mi relación con Dios. Dios nos ha hecho, ¿verdad?, para alabanza eterna de su nombre, y cuando nos vayamos, pues vamos a entrar a una adoración eterna en los cielos. Entonces, eso no puede limitar aquí en el plano terrenal tu alabanza a Dios. Y qué especial es escuchar, leer, qué
a causa de que Pablo y Silas perseveraron en su oración y en su clamor y en su alabanza a Dios, presos escuchaban. Y esto provocó que de repente los cimientos por los que se habían construido la cárcel para poner cautivos personas que no podían estar en libertad por lo que hacían, que hacía daño a la sociedad, o eran entrados de forma inocente, como el caso de Pablo y Silas, vuelvo y le cito, se removieron esos cimientos, se sacudió la tierra, porque es que lo que eleva al Señor, lo que glorifica a Dios y lo que quiere hacer retroceder en el mundo espiritual la obra para el reino de Dios, Dios mismo va a hacer que toda la tierra, toda su creación le obedezca. Entonces, ¿qué hizo Dios? Removió los cimientos. Hubo un gran terremoto, dice ahí, no uno pequeño, uno grande, que hizo que se abrieran todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos, no dice una parte, no dice un preso, dos presos, todos se soltaron y se abrieron las puertas para el que estaba de forma justa, de que había hecho lo malo y estaba preso, pero también se abrió la puerta de aquel que clamó haciendo la voluntad del Padre. Pero qué interesante aquí, quiero que sigas conmigo leyendo. Y dice, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque si éste iba a reportar que la cárcel se había quedado vacía y él estaba en el cuidado del mismo, a él lo iban a matar. Entonces, en vez de él morir en manos de los otros, él iba a preferir él mismo quitarse la vida. Y aquí voy con la enseñanza que Dios me entrega. Un acto de misericordia que trae salvación para generaciones. Porque en ese momento, si se abrieron las puertas, Pablo, Silas pudieron salir y los presos escaparse. Porque se abrieron de repente y ellos estaban ahí de forma injusta. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El propósito de Dios no es para nosotros hacer lo malo, nunca jamás. Y aunque en mi humanidad haya justicia, porque en ese caso Pablo y Silas podían salir, no era una justicia divina, porque Dios en verdad no iba a querer cobrar la vida de esa persona. Todo lo contrario, Dios permitió que eso sucediera para que allí entraran dos que él sabía, aleluya, que no iban a ser apagados en el espíritu solo porque estaban presos, sino que ellos vieron una oportunidad para seguir glorificando a Dios. Y realmente el estilo de vida que ellos llevaban, la adoración en espíritu y en verdad para su Padre, era un estilo de vida. Ellos estaban enamorados. El Espíritu Santo te puede ministrar de forma muy clara, como lo ha hecho conmigo. Lo que había en sus corazones era una adoración profunda y genuina a su Padre. Y no importaba dónde estaban, ellos le iban a adorar. Cantaban himnos a Dios, dice la palabra. Y allí ellos entendieron también, quizás no fue revelado de forma explícita, el propósito por el cual cayeron allí presos. Pero sí sabían que Dios mueve a sus hijos en todo tiempo con propósito. Y Pablo ahí clamó y lo detuvo y le dijo, un momento, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron a causa del clamor, de la alabanza que nosotros hicimos a nuestro Dios. Pero nosotros no nos hemos ido. Una puerta puede abrirse delante de tus ojos, pero tienes que discernir el momento de cómo pasarla, o si debes de pasarla en ese momento que pasó a causa de la obra de lo que tú hiciste, entendiendo tú que sí es el tiempo. Pero no, esas puertas fueron abiertas con el propósito de salvación, porque ahí Pablo hizo que él entendiera que todos estaban allí, que él no se hiciera ningún mal, y él pagó el mal que le hicieron, lo pagó con bien. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro el carcelero y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa la hemos escuchado que muchos la toman, ¿verdad? Y son hacedores de que sí va a ser así. No, la salvación es individual. Ahora, ¿qué entiendo?
A causa de aquel que de verdad Dios se le ha revelado y se postra y se humilla, Dios no será un Padre tan bueno y bondadoso que pueda conceder que a causa de tú ser el primero en levantarte en tu familia y tú clamarle al Señor y creerle a Él, esa salvación también se extienda a los tuyos. Y Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto me hace ver que también ellos fueron movidos a predicarles la buena nueva de salvación a los suyos. Y dice en el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Porque es que cuando Jesucristo verdaderamente se revela, no hermano, usted no va a dudar de entrar a las aguas. Realmente usted sabe que usted a causa de lo que ya vivió tiene que hacerlo público. Es que fue algo sobrenatural. Fue algo, un milagro extraordinario, sobrenatural. ¿Quién ha visto que de fuerza humana se van a abrir puertas y cadenas de presos iban a caer? Y que hubo un terremoto en ese momento para mover los cimientos de una cárcel, para traer libertad a los cautivos. Y eso es lo que hacen los hijos de Dios, traer libertad en el nombre de Jesús a los cautivos por el Espíritu. Pablo y Silas no fueron a decir, mire, esto es injusto, a mí no me pueden meter preso, yo soy romano. No dijeron nada. Ellos hicieron lo que tenían que hacer como hijos de Dios. Amén. Y llevándolos a la casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Más adelante ahí vemos que ellos no se fueron de la cárcel porque ellos le dijeron váyanse, no hay problema. No, Pablo le dijo no, yo entré aquí de forma injusta y yo no voy a salir como cualquiera, de aquí salgo como un hijo de Dios. Y te invito a terminar de leer la escritura para que veas lo que Pablo hizo. Pero en esta porción lo que el Señor me entregó para mí y luego para ti es un acto de misericordia que traiga salvación a generaciones. Como te dije, Pablo y Silas pudieron salir, los presos pudieron irse y ese hombre iba a morir, ya fuera en sus propias manos, suicidándose. Y reprendemos todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús en esta hora, de cualquier persona que intenta hacer eso. O también pudo haber sido muerto en manos de las autoridades por lo que pasó. Pero Pablo y Silas decidieron quedarse. Ellos vieron lo que hizo la gloria de Dios. Se manifestó el poder del Espíritu Santo. Pero fue para gloria de nuestro Padre Celestial y trajo salvación para ese y para muchos. Para muchos, porque en el nombre de Jesús sé que conozco, de lo que conozco ya de mi Padre y del Espíritu Santo, yo sé que eso fue una gran cosecha espiritual. Y muchos ahí de esos presos también tuvieron que haber recibido al Señor. Esa casa fue salva a causa de aquel que vio algo sobrenatural que sucedió delante de sus ojos y vio la misericordia de tantos otros que no se movieron. Esto fue un acto de misericordia que lo salvó a él y salvación también para su casa. Y se quedó escrito para que tú y yo también veamos la misericordia de Dios. Estamos llamados a ser misericordiosos y llevar el amor de Cristo. Si se te abre una puerta y ves que otro puede salir dañado, no te muevas de repente así. Pídele primero a Dios discernimiento y mira el propósito de Dios también cuando esa puerta sea abierta delante de ti. Para ti puede ser algo muy bueno, pero si arrastra a otro, aunque no haya sido bueno contigo, piénsalo y obra de una forma misericordiosa para aquel que necesita realmente conocer el amor de Jesucristo. Y también, como te dije anteriormente, tu alrededor, la cautividad física que puede haber no va a delimitar tu vida espiritual, no lo debe de hacer. Pablo tuvo manos que escribieron grandes revelaciones desde la cárcel. Solo Dios sabe por qué tuvo que ponerlo en ese lugar para recibir tanta revelación profunda. Entonces, muchos han pagado un precio muy alto para que tú y yo podamos recibir palabra de Dios ya revelada, mucho más de lo que antes estaba en sus manos. Porque te voy a decir algo. Pablo leía los escritos del Señor y los tantos
rollos que se habían escrito a una luz de una vela, quizás entrándole luz del sol en la mañana por medio de un orificio. Me pongo ahí, no sé cómo eran las cárceles en ese tiempo, pero sí por lo que he visto en otros estudios te lo puedo decir. Entonces nada puede determinar tu alabanza y tu estilo de vida y que tu corazón alabe y adore en espíritu y en verdad a tu Señor. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa si el que te hizo lo malo, el que no te pagó con bien, haya hecho que tú entres en una cautividad. Ponlo en el espacio que quieras en tu vida, pero Él necesita un acto de misericordia para recibir salvación. A eso te invito hoy, un acto de misericordia que traiga salvación para uno y ese uno la lleve a su casa, porque un día fuiste tú y alguien hizo una obra de misericordia mayor que cualquiera. Jesucristo murió por nosotros. Y lo que menos podemos hacer es querer caminar como Él lo hizo y padecer a causa de su nombre para que Él sea el glorificado. Oro al Padre en el nombre de Jesús y le pido que tú y yo seamos como un Pablo y un Silas, que a medianoche oremos, cantemos himnos a Dios y que los presos escuchen y que los cimientos de las cárceles se sacudan en el nombre de Jesús. Y al instante se abran todas las puertas y las cadenas sean rotas. Se suelten en el nombre de Jesús. Y que uno allí que vea esto y que piense que ya no le queda más remedio y muere, vea un acto de misericordia que le traiga salvación. Y que luego podamos seguir siendo testigos y haciendo lo que no se terminó de escribir en el libro de Hechos. Sigamos escribiendo el capítulo que quedó abierto para toda la iglesia y todos los discípulos de Jesús. Haz hoy un acto de misericordia para que traiga salvación a alguien y a toda una generación. Dios te bendiga y te guarde.